Saludos cordiales a todos los televidentes. Mi nombre es Juan Guzmán y el tema a tratar es responsabilidades civiles y penales en la contratación pública. Primeramente, lo que se debe entender es el significado de una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. ¿Y cuál es su diferencia? ¿Qué es una responsabilidad civil? A la responsabilidad civil la podemos definir como la obligación en que se coloca una persona para reparar adecuadamente todo daño o perjuicio causado. La que resulta ser civil si se origina en la transgresión de una norma jurídica que afecte el interés de una determinada persona. Este tipo de responsabilidad puede ser contractual o extracontractual. La responsabilidad civil contractual es una sanción convenida por las partes para el caso de que una de ellas incumpla con sus obligaciones. El concepto de responsabilidad civil extracontractual es más amplia, ya que incluye la indemnización derivada de daños o perjuicios o lesiones que el perjudicado no tuviera el deber de soportar. ¿Qué es una responsabilidad penal? La responsabilidad penal es la consecuencia jurídica que deriva de la comisión de un hecho tipificado en el Código Penal como un delito. Las acciones o omisiones que lesionen un bien protegido por el ordenamiento jurídico, como la vida y la integridad física o psíquica, generan responsabilidad penal. ¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal? La responsabilidad penal supone un perjuicio social, en cambio la responsabilidad civil supone un daño individual. La responsabilidad penal es sancionatoria, mientras que la responsabilidad civil es reparatoria. Ahora bien, conociendo lo que es una responsabilidad civil y una responsabilidad penal, podemos entrar en contexto. Aquí en Ecuador tenemos la Ley Orgánica de Contratación Pública. Esta ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación, para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios. Esta ley está dividida en 6 títulos y 108 artículos. En el título 4, en el capítulo 11, los artículos 99, 100 y 101 están dedicados a las responsabilidades. En el artículo 99 dice textualmente que en todos los procedimientos precontractuales previstos en esta ley, los oferentes participarán a su riesgo. Expresa que los miembros de las asociaciones o consorcios contratistas serán responsables por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato. Y aquí no tiene nada que ver el plazo de duración de la asociación. La ejecución del contrato es indivisible y completa, con el objetivo de determinar la experiencia y cumplimiento. También dice que la máxima autoridad de la entidad y los funcionarios que intervengan en las etapas precontractuales, ya sea de preparación, selección, contratación o ejecución de obras, de contratos, serán los responsables por el cumplimiento de esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. La entidad contratante seguirá las acciones que correspondan en contra de los funcionarios por cuyas acciones u omisiones la entidad debió indemnizar a contratistas o proveedores del Estado por obligaciones precontractuales incumplidas. También dice que será causa de cesación de funciones, ya sea por destitución o desvinculación, sin derecho a indemnización, tanto en el régimen común como en el especial. Aquel servidor público, empleado u obrero de una empresa pública o aquel que tenga relación laboral con el Estado por el hecho de aceptar invitaciones, viajes de observación, giras promocionales, atenciones sociales, invitaciones sociales o promocionales, o cualquier otro tipo de evento solventado por el oferente o contratante, sea para sí mismo, para la familia o para terceros, a nombre del servidor público, por supuesto. Debemos tomar muy en cuenta esto, debemos tenerlo muy claro, ya que a veces como principiantes en el campo laboral podemos ser un poco más vulnerables a este tipo de tentaciones, por las que posteriormente nos podemos ver envueltos en serios problemas legales. Deja muy claro que las entidades contratantes están prohibidas de incluir en el presupuesto referencial
o en el precio de contrato los costos de cualquier reunión de trabajo, visita, inspección, recepción, proceso de capacitación, las famosas transferencias de conocimiento, entre otros similares. Como excepción en esta disposición, los eventos de transferencia de conocimiento que son de fábrica o para eventos de alta especialidad tecnológica. En todo caso, los costos de estas actividades los cubrirá la entidad contratante. El artículo 100 está dedicado a las responsabilidades de los consultores. Este artículo expresa que los consultores, tanto nacionales como extranjeros, son legal y económicamente responsables de la validez científica y técnica de los servicios contratados dentro de los términos contractuales y que ésta prescribe en el plazo de 5 años. Ahora, si por causa de los estudios que los consultores elaboren ocurre algún tipo de perjuicio técnico o económico en la ejecución de contratos establecidos por la vía judicial, la máxima autoridad de la entidad contratante está en la obligación de solicitar la suspensión del RUP por un plazo de 5 años, sin perjuicio de su responsabilidad civil. Es decir, que por lo menos 5 años este consultor no podrá contratar con el Estado. En el caso de la ejecución de obra, de la misma forma, serán suspendidos del RUP por 5 años. Aquellos consultores que elaboren estudios definitivos, si es que el precio de implementación de esto sufriere una variación del 35% del valor del contrato de obra por causas imputables a los estudios. Ahora, si se presenta el caso de que los estudios para la ejecución de obra fueran creados por los servidores públicos de la misma institución pública, si es que el precio de implementación sufriere asimismo una variación superior al 35% del valor del contrato de obra, serán sancionados con la destitución y sin derecho de indemnización, sin perjuicio de su responsabilidad civil. El artículo 101 está dedicado a la retención indebida de pagos. Dicho artículo menciona que si algún empleado o funcionario que le corresponde el pago de planillas u obligaciones de una entidad contratante, si aquel retiene o retarda indebidamente el pago de valores correspondientes en relación al procedimiento de pago establecido en los contratos respectivos, será destituido de su cargo por la autoridad nominadora o sancionadora, con una multa de no menos de 10 salarios básicos unificados, y puede llegar al 10% del valor indebidamente retenido, sin perjuicio de acciones civiles y penales que hubiera lugar. Si en este tiempo, estamos a finales del año 2020, alguien cometiera un error de estos, podría ser sancionado con una multa mínima de $4,000, una cantidad relativamente alta. Esto anteriormente tratado fue referido a los artículos 99, 100 y 101. Bien, ahora, ¿cómo se fundamenta una responsabilidad civil culposa? La responsabilidad civil culposa se fundamenta en el perjuicio económico causado a la entidad u organismo por la acción u omisión de los servidores públicos o de terceros, previo estudio del movimiento financiero o del proceso de contratación y la ejecución de estudios o proyectos de obras públicas. La responsabilidad civil culposa se extiende no solamente al personal que hace administración financiera, sino también a cualquier servidor de la entidad que ocasione un perjuicio económico y a las personas naturales o jurídicas. Respecto de terceros vinculados con la administración pública, cuya responsabilidad civil culposa podría estar comprometida, cabe el establecimiento de glosas en contra de ellos, solidariamente con los servidores públicos causantes del perjuicio. Ahora, ¿cuáles son los aspectos para establecer una responsabilidad civil culposa? El establecimiento de la responsabilidad civil culposa se concreta en 3 aspectos de orden económico, que son el daño emergente del hecho, el lucro constante y la computación de intereses al máximo tipo de interés convencional de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. Ahora, desglosando esto, el daño emergente es la pérdida efectiva experimentada por el acreedor, que origina la disminución real del patrimonio a consecuencia del incumplimiento o cumplimiento tardío de la obligación,
El lucro cesante es el beneficio o utilidad que el acreedor habría obtenido con el cumplimiento efectivo, oportuno e íntegro de la obligación. El lucro cesante es el beneficio o utilidad que el acreedor habría obtenido con el cumplimiento efectivo, oportuno e íntegro de la obligación. De los mencionados, el más importante es el daño emergente, por cuanto supone una pérdida real, efectiva y manifiesta del patrimonio del acreedor, pues constituye una pérdida real y efectiva. Bien, ahora, ¿cuántos tipos de responsabilidad civil culposa existen? Existen dos tipos, y son responsabilidad civil culposa vía glosa y responsabilidad civil culposa de reintegro. La responsabilidad civil vía glosa es una observación que formula la Contraloría General en contra de un servidor público o tercero involucrado o beneficiario, cuando se ha detectado un hecho que cause perjuicio económico y disminuya los recursos de la entidad u organismo. Para establecer una responsabilidad civil culposa vía glosa, deberá probarse suficientemente el perjuicio económico o disminución del patrimonio de la entidad, para lo cual se procederá a un análisis completo del movimiento financiero. La responsabilidad civil vía orden de reintegro es el requerimiento de pago inmediato que realiza el Contralor General por un desembolso indebido de recursos financieros efectuados sin fundamento legal ni contractual o por error. Se entenderá como desembolso indebido a todo recurso financiero que se transfiera desde una entidad u organismo del sector público a favor de personas jurídicas del sector privado o de personas naturales, ya sea que este se haga como pago o por cualquier otro concepto, cuando la transferencia no tenga fundamento legal ni contractual para ser realizada, o por error, cuando se entrega una cantidad de dinero en exceso a una persona distinta del acreedor. ¿Y quiénes son sujetos de responsabilidad? Se identifican dos sujetos de responsabilidad: el principal y subsidiario. El responsable principal es beneficiario el beneficiario del desembolso indebido. El responsable subsidiario es quien ocasiona el desembolso indebido, que produce el perjuicio económico. Ahora analicemos cómo se fundamentan los indicios de responsabilidad penal. El indicio de responsabilidad penal tiene como fundamento el dolo. Esto es el deseo de inferir daño o obtener ventaja ilícita para sí o para otro, originado de esta manera un delito. Para que algún acto sea contemplado como delito, debe contener ciertos aspectos, como tipicidad, antijuricidad, imputabilidad y dolo. ¿Qué es la tipicidad? Esto quiere decir que la infracción esté previamente contemplada en el ordenamiento jurídico vigente. ¿Qué es la antijuricidad? La antijuricidad es toda aquella acción contraria a las normas legales que mandan, prohíben o permiten hacer algo. ¿Qué es la imputabilidad? Este término indica cuándo es posible atribuir la acción en contra de alguien. ¿Y qué es el dolo? Bueno, como se dijo anteriormente, el dolo es la intención positiva de causar daño. Es decir, cuando el actor ha violado la ley consciente y voluntariamente. Ahora, un indicio de responsabilidad penal, además de originar la acción penal correspondiente, da lugar a la indemnización por el perjuicio económico causado. Un ejemplo muy común en nuestro país de hechos o acciones que originan indicios de responsabilidad penal puede ser el peculado y una gran variedad de hechos que se encuentran determinados en el Código Penal. Muchos de nosotros hemos escuchado el término peculado en la prensa ecuatoriana. Es bastante común. ¿Pero qué significa peculado? Peculado se refiere a la malversación del dinero del Estado, es decir, invertir o gastar indebidamente los fondos públicos. ¿Y cuál es la sanción por el delito de peculado? El delito de peculado hace parte de los delitos contra la eficiencia de la administración pública y la sanción es prisión, que puede ser de 10 a 13 años,
Así tipifica el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal. Entre otros hechos que originan indicios de la responsabilidad se tiene, por ejemplo, falsificación de cheques, adulteración de registros y asientos contables, forjamiento de documentos, etc. Todos ellos con el fin de apropiarse de los recursos del Estado. Pues bien, entonces tenemos claro que los servidores o servidoras públicos o cualquier persona que participe en la realización de daño en contra del patrimonio público utilizando contratos generados por el Estado, se deberán sujetar a los delitos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, que aparte del delito de peculado, también podrían ser cohecho, enriquecimiento ilícito o concusión. Muchas gracias.